Una feliz mañana de sábado para todos los oyentes que se conectan a esta hora a través de las 53 estaciones de la Radio Nacional de Colombia a nivel nacional. Esto es Frecuencia Legislativa, el noticiero de la Cámara de Representantes. Le trae a ustedes toda la información y todos los hechos que acontecieron y que están dándose en el Congreso de la República. Soy Diego Fernando Monroy, el jefe de la Oficina de Información y Prensa de la entidad, y como siempre en cabina me acompaña Carlos Alberto González. Carlos Alberto, buenos días. Hola Diego, ¿qué más? Buenos días para ustedes los oyentes, como siempre fieles, muy fieles a nuestra sintonía. Estamos aquí al frente del cañón para llevarles todo lo que ha sucedido en el Congreso, en la Cámara Baja, y prestos con muchas noticias, muchas informaciones. Sí señor, oiga, y Alejandro Márquez que anda perdido, ¿no? Le robaron otra el vez. Ahora le robaron el celular, pero las babuchas como que otra vez se le refundieron. Las dejó en una droguería, ¿no? Sí, no, en una droguería. En una droguería, pues sí, en un sitio de esos. No, a mí me habían dicho otra cosa, pero sí. El celular lo botó en el taxi. Sí, que en el taxi. ¿Y qué más? ¿Las babuchas? Las babuchas las dejó en una droguería. Ese viejito está complicado. Ya está perdiendo la memoria, él no sabes dónde deja las cosas. Sí, no, viejito senil. Oiga, como siempre, no como siempre, porque esta semana es una semana típica. Tenemos titulares, pero no está ni Lina Otero ni Tatiana Pedrosa, sino está María de los Ángeles Astorquiza y Carolina Tamayo. Esta es Frecuencia Legislativa. Construcción de Hidroituango causa tragedia en Antioquia. El río Cauca enfureció y desbordó los taponamientos, arrasando con decenas de viviendas en Valdivia y poblaciones aledañas. La emergencia obligó a la evacuación de 12 municipios, entre ellos Valdivia, Cáceres, Tarazá, Caucasia y Nechí, entre otros. Los organismos de socorro ya han evacuado de la zona más de 4.000 familias. Desde la Cámara de Representantes se pide investigaciones penales a los responsables. Guerrilla del ELN decretó tregua al fuego por elecciones presidenciales del próximo 27 de mayo. El gesto de la insurgencia fue destacado por el presidente Juan Manuel Santos, que confió en que los diálogos de paz avancen. Desde la Cámara de Representantes se le exigió al grupo guerrillero que no engañe más a los colombianos y den verdaderas muestras de paz. Gran controversia armó la decisión de la Iglesia de abrigar en un centro religioso al ex líder de las FARC, Jesús Santrich. Algunos jerarcas católicos insistieron en que Santrich debería volver a la cárcel. El inconformismo también vino por parte de los congresistas que insistieron en su extradición a los Estados Unidos. Santrich fue capturado, presuntamente por jugarle sucio al proceso de paz y seguir delinquiendo con el narcotráfico, luego de la firma del acuerdo. El gobierno insistió en que al exguerrillero, que se encuentra en huelga de hambre, se le han dado todas las garantías jurídicas para su defensa. La Justicia Especial para la Paz pidió que se niegue la extradición del exguerrillero. Difícil situación enfrenta la isla de San Andrés y Providencia, que padece problemas de inseguridad y superpoblación. Agresiones y robos a turistas alejan la visita de los extranjeros. Autoridades en Bogotá mantienen abierto el ojo por casas de adoctrinamiento de jóvenes y niños para la guerrilla del ELN. En Suba fue allanada una residencia que operaba como una cooperativa en la que se halló propaganda y cartillas alusivas al grupo insurgente. Al tablero pasamos al gobierno del presidente Santos en el tema de la economía y sus avances. En lo bueno, lo malo y lo feo de su mandato, el gobernante no sale muy bien librado. La reforma tributaria fue su mayor golpe para el bolsillo de los colombianos, afirmaron varios congresistas. La calidad del aire en Bogotá se encuentra en cuidados intensivos. Los máximos contaminantes siguen siendo los vehículos de transporte público. Colombia se sigue rajando en materia de defensa de los derechos humanos. La persecución y ataques a líderes sociales dejan más de 27 muertos en este año. Empresarios colombianos se quejan de los tributos impuestos por el gobierno de Donald Trump a las importaciones del acero y aluminio. Piden que el gobierno actúe y presione a Estados Unidos para tumbar ese impuesto que está afectando seriamente a la industria nacional. En la móvil de Frecuencia Legislativa estuvimos recorriendo el departamento del Quindío con el representante Antonio Restrepo. Aquí comienza Frecuencia Legislativa con Diego Fernando Monroy, Carlos Alberto González y Alejandro Márquez. Mesa Directiva Cámara de Representantes. Presidente Rodrigo Lara Restrepo. Primer Vicepresidente Lina Barrera Rueda.
Segundo vicepresidente, Germán Carlos Sama López. Secretario general, Jorge Mantilla Serrano. Directora administrativa, María Carolina Carrillo. Frecuencia legislativa, el noticiero radial de la Cámara de Representantes. Sábados y domingos de 6:30 a 7:30 de la mañana. Carlos Alberto, y arrancamos este programa de sábado en Frecuencia Legislativa con un hecho que es preocupante, triste y aterrador, ¿no? Sí, señor, pues esta tragedia ahora que se ha presentado en el departamento de Antioquia, la construcción de esta hidroeléctrica de Hidroituango, que lleva ya varios meses, varios años, está en construcción y nada menos que en manos de EPM, Empresas Públicas de Medellín, que se ha visto ahora en líos con toda esta tragedia que ha causado. Impresionante los videos que hemos visto a través de los medios de comunicación de cómo por donde sale el agua, o sea, por cualquier huequito estalla esa creciente del río Cauca, que es el que está causando todos estos problemas. Lo que nos indican los expertos en estos temas es que romper el cauce de un río, desviar el cauce, pues eso tarde o temprano cumple con la función de la naturaleza, vuelve a enrutar, y eso es lo que está generando toda esta problemática. Sí, ¿no? Y ahora el problema, Carlos Alberto, es que se puede romper la presa, ¿no? No, y eso sería han comparado esto como con la misma tragedia de Armero. Dicen que sería la tragedia, la segunda tragedia más grande en el mundo en tema de infraestructura después de lo que sucedió en Chernobyl. Sí, así es. Entonces, complicado esto, porque esto se salió de control y ha provocado una emergencia de enormes proporciones allí en el departamento de Antioquia. Los mismos voceros de EPM, como usted decía, que es la encargada de la construcción de este proyecto energético, admitieron la responsabilidad y por eso han desplegado un plan de contingencia para prevenir más desastres. Sí, lo cierto, Diego, es que allí persiste el temor, la zozobra entre sus habitantes que han tenido que salir de sus ranchos, de sus casas, por lo menos con un colchón para pasar la noche en improvisados albergues allí en la parte alta de la montaña, los municipios en la parte alta. Sí, señor. Ingrid Neira nos ha preparado una crónica con todos los momentos dramáticos y lo que está sucediendo allí en esta zona del país. En las últimas semanas, el país ha sido testigo de una grave tragedia. Hidroituango, la megaobra que pretende ser el mayor centro de producción energética del país, atraviesa por una crisis debido a las fallas de construcción y a las lluvias que han provocado derrumbes y taponamientos en los túneles que desvían el cauce del río Cauca. Esta situación ha creado una fuerte crisis social. Hasta el momento se reportan más de 600 damnificados, 25 casas han sido destruidas y 34 quedaron inhabitables. El río se llevó por delante 3 puentes, la escuela local y un centro de salud. Estos son los sonidos de la tragedia que han sido documentados por los medios y las redes sociales. César, claro, yo, este huevo no. ¡Ey! ¡Oiga! ¡Salite por acá! ¡Oye! ¡Vení! ¡Idiota! Marica, no sean por Dios. No, acá estamos, te va a salir más agua. Uy, no, hermano. Venga, vamos. Yo encontré mi casa toda en un solo desastre, todas mis cosas acabadas, todo, destruido todo. Y la casa de mi mamá está destruida toda, la nevera estaba toda tirada en el suelo, la lavadora va bajando a la orilla del río. Vea, nos cogió. Vea el cargador donde está. Estoy mamado ya. Vea esos manes que están allá. Vea, escogió el agua. Nos acaban de decir que tenemos que volver a evacuar enseguida. Es un tema demasiado preocupante, no sabemos para dónde coger. Hay niños, hay adultos enfermos, mayores enfermos, de todo tenemos acá. Amor, mira, en estos momentos me encuentro atrapado aquí en ese desborde que es el río de la represa. Gracias a Dios pude salir a tiempo, mi amor, pero tengo unos compañeros que están atrapados ahí abajo. Cuando comenzó a crecer el río, fue cantidad de agua, se vino destacada y eran puros palos, pura madera gruesa. Pura madera gruesa. Eso no hubo nada de escapatorio. Tiempo de nada.
Carlos Alberto, el desbordamiento del río Cauca como consecuencia de la construcción de la hidroeléctrica de Hidroituango ha generado toda una tragedia, ¿no? Sí, señor, pues son miles de familias que han sido evacuadas precisamente ante el temor de una nueva creciente del río Cauca. Estas evacuaciones se han presentado en poblaciones como Viterbo, también en Cáceres, en Caucasia, muchas Incluso, ¿sabe poblaciones. una cosa? Está en alerta la mujer azucreña. También, claro, es que forma parte Córdoba, Sucre, Bolívar y Antioquia están afectados por esta tragedia. Sí, señor. Las alarmas no dejan de preocupar también a los habitantes de Ayapel en Córdoba, de Achí y de San Jacinto en el departamento de Bolívar por amenazas de desbordamientos, porque dicen que son muchos, por no decir cientos de miles de litros de metros cúbicos de agua, ¿no? Sí, claro, es que volvemos otra vez a reiterar, Diego, esta tragedia es comparada, si no se pone cuidado, si no se previene, comparada con lo que sucedió en Armero, en el departamento del Tolima. Dicen que si se rompe la presa tienen nada más 30 minutos, Carlos Alberto, para poder llegar el agua a la primera población, que es Puerto Valdivia, y pues esto borraría del mapa esta población, claro, que es aledaña al río Cauca. Claro, y no sé si usted vio en los videos en la televisión, estos trabajadores que están precisamente allí tratando de prevenir tragedias, casi se los lleva cuando se desbordó. Y las máquinas que pesan cientos de toneladas también se las llevó la furibunda corriente del río Cauca. Pero dejemos que Carolina Tamayo nos cuente más sobre este tema. Hidroituango en alerta. La misión inicial era diseñar y construir la central hidroeléctrica, garantizar su entrada en operación en diciembre de 2018 y comercializar su energía. Todo ello con criterios de transparencia, calidad, eficiencia y eficacia, con responsabilidad social y ambiental. Sin embargo, un taponamiento en el proyecto es lo que está causando esta emergencia. Rápidamente, EPM actuó sobre este taponamiento, pero una falla geológica ocasionó un nuevo derrumbe que generó un represamiento en las aguas del río Cauca. Mientras los trabajadores de EPM continúan con sus labores para quitar ese taponamiento en el túnel de desviación, las lluvias no cesaban y el río continuaba subiendo su nivel. El 7 de mayo, tras una semana de trabajo, un nuevo derrumbe ocasionó el taponamiento total de este túnel del río Cauca. Ahora, el represamiento en las aguas del río obligó a EPM a verter las aguas por la casa de máquinas. Esto significa un golpe difícil para EPM, ya que no podrá poner en funcionamiento esta central hidroeléctrica como se tenía previsto para finales de este año. Con esta medida de verter las aguas por la casa de máquinas, se espera tener un poco más de control sobre el tema, ya que desde el primer día EPM recibió acompañamiento del Departamento Administrativo del Sistema de Prevención, Atención y Recuperación de Desastres, así como la Gobernación de Antioquia y la Cruz Roja. Los municipios de Briceño, Ituango, Valdivia y su corregimiento de Puerto Valdivia, Tarazá, Cáceres y Caucasia son los lugares que podrían sufrir afectaciones si aumenta el caudal de las aguas del río. Como ya sucedió con Puerto Valdivia, que dejó 108 familias afectadas, como consecuencia, actualmente 250 personas están en albergues y 294 en residencias de familiares y amigos. También están afectadas 59 viviendas entre destruidas y averiadas. La situación en el corregimiento sigue siendo crítica. Hablamos con el representante Víctor Correa, quien nos dio su opinión acerca de este tema. Bueno, esto es sin duda una tragedia de características monumentales, más cuando en uno de los escenarios posibles se contempla incluso que la presa puede llegar a colapsar, lo que causaría una catástrofe grandísima. Por supuesto, la Cámara de Representantes tendrá que llamar a un control político sobre este tema para encontrar también las responsabilidades, pero en el entretanto lo primero que hay que hacer es preocuparse por poder mitigar esta contingencia y poder pues atender las posibles víctimas y complicaciones que se generen de la misma. Yo creo que aquí lo que hay que hacer es un llamado claro a empresas públicas de Medellín, al gobierno nacional, el departamental y al local, para que resuelvan con prontitud en la medida de las posibilidades técnicas y vuelvan a tomar control. En Frecuencia Legislativa los mantendremos informados con el paso a paso y las mejoras con la problemática y alerta de Hidroituango. Escucha Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes. Pues ahí está, Carlos Alberto, esta tragedia que tiene preocupados al ministro de Ambiente, al ministro de Infraestructura, bueno, a todo el mundo del gobierno nacional, a la misma gente de la EPM, pues
los desenlaces que se puedan dar sobre esta situación. Claro. Cambiemos de tema. Y ahora hablemos, Diego, de la guerrilla del ELN y la tregua que ha decretado por elecciones el próximo domingo. Sí, señor, para garantizar la normalidad de las elecciones presidenciales el próximo 27 de mayo, el grupo guerrillero que ahora reside en la isla de Cuba decidió suspender toda acción violenta desde el 25 de mayo hasta el próximo martes 29. Aunque el gesto de los alzados en armas fue destacado por los representantes de los diversos sectores, se sigue exigiendo a esta guerrilla, Carlos Alberto, que entreguen los verdaderos gestos de paz, que recobren la confianza en las negociaciones en la isla. Sí, señor, pues el mismo presidente Juan Manuel Santos elogió esta actitud de la insurgencia y se mostró optimista en que las negociaciones avancen para bien de la paz del país. Con toda esta información, Carlos Dura. El Ejército de Liberación Nacional ELN anunció nuevamente el cese de sus actividades militares durante las elecciones presidenciales que se realizarán el próximo domingo 27 de mayo. En este anuncio también precisan que el alto al fuego se desarrollará desde las 0 horas del 25 de mayo hasta las 24 del día 29. Ante este anuncio, tuvimos las apreciaciones de varios representantes. Uno de ellos es el representante Santiago Valencia, donde afirma que este grupo anuncia repetitivamente ceses al fuego y no hace verdaderos compromisos de paz. La misma payasada de siempre, la misma burla al país de siempre. El ELN ya había hecho un cese al fuego que además violentó él mismo, cometiendo asesinatos y crímenes. El ELN no ha mostrado verdaderas intenciones de paz, y esto pues además en época electoral pues no es nada distinto a tratar de darle un empujón a sus candidatos, pero muy alejado de la realidad y muy alejado de la voluntad de paz que deberían tener con el pueblo colombiano. Ellos tienen que cesar definitivamente con toda su actividad criminal para que los colombianos podamos creer en ese proceso. De otra forma, pues no es nada más que el juego sucio que hacen, y más previo al día electoral. Para el representante Elber Díaz, la disposición del ELN debe ser definitiva y para bien de todo el país. Bueno, yo creo que es importante que el ELN haya manifestado esa disposición de un cese al fuego, pero cese al fuego que nosotros consideramos, digo yo nosotros, el Congreso, porque he escuchado la voz de muchos congresistas casi unánime en ese sentido, en que debería ser de manera indefinida, a efectos de que en primer lugar se pueda llegar más fácilmente a una negociación, como resultó con las FARC. Hoy en día nosotros pensamos que la mejor decisión que podría tomar el ELN es esa, de un cese al fuego de una manera unilateral, para que la tome por supuesto el gobierno nacional. Nosotros aspiramos y esperamos que eso pueda suceder para bien del país, para bien de la paz de todos los colombianos. Hay que recordar que esta organización delictiva reanudó en La Habana sus negociaciones para lograr un alto al fuego bilateral y concretar la participación de la sociedad en el proceso de paz. Informó para Frecuencia Legislativa Carlos Durán. Carlos Alberto, sigamos hablando de paz, ¿no? Ahora los amores de Santrich con la Iglesia Católica. Imagínese, el hombre entró en rebeldía, en huelga de hambre después de todo este lío en el que se vio envuelto por presuntos nexos con el narcotráfico, de seguir delinquiendo después de la firma del acuerdo de paz, y los Estados Unidos lo están esperando, lo pidieron en extradición. Sí, incluso en las últimas horas, en los últimos días se conoció una noticia por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz que ha pedido, Carlos Alberto, que se suspenda la orden de extradición de este ex líder de la extinta guerrilla de las FARC hacia los Estados Unidos. Sí, señor, pues esta novela de Jesús Santrich ya ha también polarizado a la misma Iglesia Católica, que lo acogió en uno de sus centros religiosos como un gesto humanitario mientras se le resuelve su situación, pero esto generó un lío de la Madonna. Ahora resulta que los jerarcas católicos han dicho, no señor, este señor tiene que responder por sus actos y tiene que volver otra vez a la cárcel. Sí señor, y por su parte el comisionado de paz Rodrigo Rivera advirtió que Santrich se le han dado todas las garantías para que cumpla un debido proceso ante la Justicia Especial para la Paz. Sí señor, y como usted lo decía, lo último que se ha conocido de toda esta novela es el capítulo ahora de la Justicia Especial para la Paz, que pidió que se congelara esa extradición mientras se resuelve y se allanan más pruebas que permitan su extradición. Cabe recordar que el hombre, según lo que dicen las autoridades, tenía nexos
con el cartel, con carteles de la droga de México, de Sinaloa. Sí, esperemos a ver en qué para este designio divino, ¿no, Carlos Alberto? Esta protección, este manto divino que lo protege en estos momentos al señor Santrich. Pero dejemos que Edgar Pacheco, periodista de la Oficina de Información y Prensa, nos cuente sobre esta novela religiosa. A principios de abril, Jesús Santrich fue capturado por su presunta responsabilidad de enviar 10 toneladas de cocaína hacia Estados Unidos. Pese a estar inmerso en unas investigaciones que adelanta la Fiscalía, el hombre se sometió a una huelga de hambre manifestando su inocencia. La protesta no evitó que fuera trasladado a un hospital del sur de la capital. Días después y luego de una mediación de una comisión humanitaria autorizada por el gobierno, la Fiscalía y la Iglesia, el exguerrillero fue llevado a las instalaciones del Episcopado colombiano del centro de la capital. Decisión que polarizó a la misma Iglesia y sus feligreses, que exigen el regreso de Santrich a la cárcel, como lo señala la representante del Centro Democrático, María Fernanda Cabal. Todo lo que ha pasado con Santrich demuestra que toda esta paz es un circo, es una vergüenza, que lo único que se inventaron con esa JEP fue buscar un tribunal de impunidad. El señor Santrich debía estar en la justicia ordinaria, debió haber perdido los beneficios, pero se inventaron en la Corte Suprema que tenía que entrar a que la JEP viera las fechas de cuando empezó a delinquir, tan ridículo. Y además el ingrediente de la Iglesia. Acuérdense que la Iglesia siempre ha protegido un ala marxista que ha cobijado a los guerrilleros y que, contrario a lo que uno pensara que es caridad cristiana, no ha tenido el mismo gesto con víctimas de las FARC. Nos parece un mal precedente para la Iglesia y los feligreses nos sentimos realmente ofendidos con esa actitud. Por su parte, Luciano Grisales señala que el traslado de Santrich a una fundación de la Iglesia es un tema superficial. Como todos los seres humanos, pues tenemos derecho a dignamente responder por todas esas imputaciones, pero es superficial el hecho de que él esté en un lugar u otro. Lo fundamental definitivamente sí es, el proceso, el procedimiento, la forma en que se está realizando, las pruebas, etcétera y etcétera. Yo creo que el debido proceso allí, debe reinar muy por encima al sitio de reclusión. Rubén Darío Molano insiste que no es un tema que le concierne a la Iglesia, sino a la justicia ordinaria. Este no es un tema de ninguna manera humanitario, ni muchísimo menos un tema que le concierne a la Iglesia. Este es un tema judicial que debe aplicársele la ley como a cualquier otro ciudadano que la haya violado en las mismas condiciones. Estamos frente a una evidencia de un tema de narcotráfico que nada tiene que ver con un tema humanitario, absolutamente nada tiene que ver con un tema humanitario. Nos puede sonar a nosotros como una especie de extorsión, que si el señor se muere afecta al proceso de paz. Por el contrario, definir desde la ley, desde el acuerdo, desde la justicia especial para la paz, desde la justicia ordinaria, con total claridad cuáles son las normas que se le deben aplicar a ese señor, fortalecería el proceso. El congresista Alfredo Guillermo Molina manifiesta que el apoyo de la Iglesia es una acción de facilitación que tendrá que ser superada en el marco de la investigación. Es una acción de facilitación que tendrá que ser superada inmediatamente en el marco de la investigación, y por eso el debido proceso en respeto a él. Hay que dejar que el organismo de control que hoy está mostrando contundencia en las pruebas, y quien no cree en el fiscal de este país, yo creo en él, y precisamente están contundentes las pruebas, y por eso, si eso es contundente, pues que la justicia determine lo que tiene que determinar. Y por eso yo creo que no, más que una dimensión que si está en un lado o en el otro, es qué va a pasar en el proceso, si fue culpable o no, y si fue culpable, pues tendrá que el mecanismo de acción jurídica y judicial, no solamente el local, sino el internacional, tomar las decisiones que tienen que tomar en el debido proceso. Entre tanto, Arturo Yepes manifiesta que los colombianos no deberían asombrarse por el caso de Santrich cuando han ocurrido situaciones más complejas. Colombia de todos modos ha perdido la capacidad de asombro. Un país que tuvo al jefe de seguridad de Palacio traficando droga hacia los Estados Unidos, al director del DAS como socio del narcotráfico y el paramilitarismo, pues no tiene por qué escandalizarse porque el señor Santrich lo tengan en alguna de las sedes de la conferencia episcopal, porque finalmente, aunque la situación es diferente, porque se trata de, repito, uno de los directivos de las FARC que firmó el acuerdo de paz, finalmente el país ha tenido episodios igual o más escandalosos que este desde el propio Palacio de Nariño. Finalmente, el pasado jueves, la sección de revisión de la Jurisdicción Especial para la Paz ordenó la suspensión del trámite de extradición de Jesús Santrich. La presidenta de la JEP, Patricia Linares, advirtió que este proceso debe ser abocado por esa jurisdicción y por eso se debe suspender el posible envío de Santrich a los Estados Unidos. Frecuencia legislativa. Continuamos en Frecuencia Legislativa en este sábado 19 de mayo, saludando a la gente que se conecta a través de las 51 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia. Nos escuchan en todo el territorio nacional, Carlos Alberto, pero vamos a hablar de algo que tiene preocupados a los bogotanos y a los bogotanos que nos escuchan a través de los 95.9 en la Radio Nacional de Colombia.
Sí, señor, vamos a hablar ahora del tema de la calidad del aire. Pues acá en la ciudad los bogotanos estamos viendo con preocupación cómo la calidad del aire en la ciudad se deteriora cada día más como consecuencia de los gases del transporte público, del Transmilenio, de las empresas, de las calderas también, de las areneras que se encuentran allí en los alrededores de la ciudad. Sí, señor. Oyentes, mire, son muchas las afectaciones que el aire tóxico está causando en la salud de los bogotanos. Se ven reflejadas con alarmante aumento en las enfermedades cardiorrespiratorias. Y a raíz de esta situación, la prevención por medio del ambiente ha causado una gran polémica por la utilización del biodiesel, el llamado biodiesel en los buses de Transmilenio, que generan humaradas cada vez que arrancan. Sí, señor, estos son los verdaderos monstruos rodantes que más daño Criticábamos están causando. las llamadas chimeneas de la Caracas hace unos años y estos contaminan peor. Estos son requete contra chimeneas, son los que mayor daño causan al Sí, ecosistema. señor. Por esta han pedido algunos legisladores la modernidad y que las nuevas tecnologías se apoderen de este sistema de transporte masivo en la capital de Bogotá para que los contaminantes sean menos y el uso de la energía solar y la energía eléctrica pueda pasar a ayudar a nuestra tierra que necesita ya una mano amigable por parte de nosotros, Carlos Alberto. Sí, señor, pero dejemos que Carlos García nos amplíe más la información. Durante la audiencia pública Situación Calidad del Aire en Bogotá, organizada por los representantes a la Cámara Alirio Uribe Muñoz, Angélica Lozano e Inti Asprilla, se puso en alerta la dramática situación de las pocas estaciones de medición de la calidad del aire que están en funcionamiento, pues de las 13 que están distribuidas a lo largo de la capital, solo 8 están en funcionamiento. ¿Qué dice Oscar López, vocero de la Secretaría de Ambiente? La Secretaría Distrital de Ambiente está realizando una vigilancia 24 horas al día, 7 días a la semana. Tenemos varios equipos desplegados por la ciudad, revisando, digamos, todo lo que es la movilidad, los buses que transitan por la ciudad. Para la representante Angélica Lozano, vehículos de carga, vehículos particulares con más de 20 años de uso y los buses que hacen parte del sistema integrado de transporte, incluyendo los de Transmilenio, son parte de la problemática del aire en Bogotá. Los vehículos de carga actuales, los vehículos más viejos son los más contaminantes. Chatarrizar es un mega desafío político y de autoridad porque esto toca el bolsillo, esto no es teoría abstracta. Entonces el proyecto busca que en el 2021, o sea, pasado mañana, esos vehículos viejos adopten el estándar Euro 4, que ya es anticuado, pero es que estamos hablando de los buses y de los camiones y carros de 1998, que tienen ya más de 20 años. Esa es una medida. La segunda medida, que en el 2030 todos los vehículos en Colombia estén en estándar Euro 6. Eduardo Méndez, proponente que hace parte del esquema de licitación para nuevos vehículos eléctricos para la flota de Transmilenio, afirma que sí es posible usar esta tecnología para renovar el parque automotor que hace parte del sistema. Nosotros estamos trayendo un bus que nos tomó 2 años fabricarlo, lo hicimos bajo la tipología, quiere decir que tiene la misma forma de los buses Transmilenio. Nos llevamos asesores de Transmilenio durante 2 años a la ciudad de Shenzhen en China. Fabricamos este vehículo, lo trajimos, le hicimos pruebas cortas con la Universidad Nacional, ha pasado absolutamente todas las pruebas. Es un bus que le cabe, es exactamente cuando ustedes se suban, es exactamente igual en la parte de adentro a un bus normal, de diésel o de gas, con la diferencia en que no contamina, no produce ruido y es muy amigable con el medio ambiente. Por su parte, Lucio Rubiano comenta en Frecuencia Legislativa que la utilización de transmilenios eléctricos está aprobada en todas sus troncales y que sería beneficiosa para el medio ambiente, reduciendo así la contaminación que producen los motores diésel que usa este sistema. Se podrá recargar entre 2,5 y 3 horas. Quiere decirse que 7 buses con el mismo cargador podrían estar alimentándose prácticamente durante un día entero. Y esta distancia permitiría que estos 350 kilómetros pudiese hacer 13 veces el recorrido entre el Portal del Norte y el Portal del Sur sin hacer ningún tipo de recarga. Sergio Múnera, del colectivo Calidad del Aire en Bogotá, opina que de seguir utilizando tecnología diésel para mover el transporte masivo en la ciudad, se incrementaría ostensiblemente las enfermedades respiratorias, afectando notablemente a usuarios peatonales
y biciusuarios. Ya está comprobado que las horas pico y sobre todo la hora pico de la mañana son en las que hay mayor contaminación del aire en las calles. Entonces, de hecho, la idea es, si uno realmente quisiera evitar eso, es como tratar de moverse fuera de las horas pico. Y además evitar avenidas principales por donde haya transporte de carga y transporte de pasajeros que usen diésel. De hecho, en muchas ciudades se trata de diseñar las ciclorrutas por vías alternas y no por las vías principales, porque si no, pues el ciclista por las vías principales se está exponiendo a todo esto. Alberto Muñoz, docente de la Universidad Nacional y quien hizo parte del panel organizado en la Cámara de Representantes, opina que la calidad del aire en Bogotá está afectada por las partículas que producen los gases de motores a combustión diésel y que día a día siguen en aumento. La única forma efectiva de proteger ahorita, como nos decía, es sobre el transporte. Si no arreglamos el transporte, va a ser muy difícil hacer algo con las solas fábricas, porque nos tocaría sacarlas de Bogotá. Y algo que si no alcancé a decir, la contaminación de gases es diferente de la de partículas. Los gases son muy graves en microambientes. ¿Por qué? Porque ellos, por ese movimiento que les mostré, no van a salir. Ellos entran, pero no salen fácilmente. ¿Qué hay que hacer para sacarlos? Abrir las ventanas. Y con las partículas es diferente. ¿Qué hay que hacer? Cerrar las ventanas. Ese es el problema que tenemos ahorita en la clínica Santa Fe. Ellos pusieron atención a lo que venimos publicando, cerraron las ventanas, pusieron filtros, pero la gente se está envenenando con los gases dentro de microambientes. En Frecuencia Legislativa informa Carlos García. Los invitamos a seguir nuestra información en la página web www.cámara.gov.co, también en nuestras redes sociales, en Facebook como Cámara de Representantes Colombia, en Twitter @Cámara Colombia, en Instagram nos encuentran como Cámara Colombia y en nuestra aplicación Cámara para Todos, para que sigan detalle a detalle todo el trabajo de la Cámara de Representantes. Carlos Alberto, vuelve y juega, ¿no? El país se volvió a rajar. No, pero es que muy difícil, nunca pasa con una buena calificación, o pasa raspando o se raja. Esto es en materia de derechos humanos. Esto es como los estudiantes que van mal en el colegio, que la siguen embarrando. Tienen un promedio entre 3 y 3.5. Hombre, y de ahí no pasan. Sí, ¿no? Volvió y se rajó el país en el tema de derechos humanos. Carlos Alberto, triste y preocupante situación. Sí, señor, la situación de los líderes sociales en Colombia sigue siendo muy preocupante, ya que las amenazas y ataques que se ciernen sobre ellos son innumerables. Justamente un informe de las Naciones Unidas y también algunas estadísticas de organizaciones civiles en temas de defensa de los derechos humanos dice que Colombia se raja. Hay cifras contundentes, cifras escalofriantes, por no decir más, sobre los ataques y las agresiones a líderes sociales. Sí, señor, mire, le tengo cifras. Asesinatos que son alarmantes según estadísticas de las organizaciones sociales entre 2013 y 2017, Carlos Alberto, 276 defensores de derechos humanos cayeron a manos de las bandas criminales. Por su parte, un informe de la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas denunció que 27 líderes afrocolombianos fueron asesinados en los 2 primeros meses de 2018. Por eso, Carlos Durán nos ha preparado el siguiente informe. Colombia se raja en derechos humanos. Así quedó evidenciado en el informe de las organizaciones sociales colombianas sobre la situación de los derechos humanos en nuestro país. Este informe habla sobre la impunidad, así como las violaciones hacia las mujeres líderes, el reclutamiento de menores de edad, el desplazamiento interno y la enorme desigualdad. Esas son las duras conclusiones de este informe. Ante este importante tema, se refirió la representante Clara Rojas, aludiendo que es un tema preocupante y que hay que contrarrestar para que esta clase de actos no se sigan presentando. Bueno, pues realmente muy preocupados. Yo creo que todo el tema de las muertes de los líderes sociales nos viene preocupando enormemente. Casi que desafortunadamente cada 3 días un líder social es asesinado y no ha habido una actitud ni una acción efectiva del Estado para poder contrarrestar esta. Entonces, pues claro, la calificación llega porque finalmente hay que resolver esa situación, tratarles de brindar la mejor protección posible en el menor tiempo posible y no tener que esperar un fallo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Yo creo que desde tiempo atrás venimos clamando para que haya una mejor protección por parte de ellos. Otra de las grandes preocupaciones dentro de este informe es que continúan presentándose casos de violencia sexual. Entre enero de 2013 y julio de 2017 se registraron 3.989 delitos contra la libertad y la integridad sexual de las mujeres. Otra de las opiniones ante este informe la dio el representante Inti Asprilla,
donde hace un llamado a transitar hacia una democracia. La repetición de lo que hemos venido anunciando desde hace un año, el asesinato sistemático de líderes sociales. En Colombia se ha vuelto una profesión de riesgo de defender los derechos, de defender el ambiente, y eso es un llamado de atención para que verdaderamente transitemos hacia una democracia real en la cual la sociedad civil pueda ser una sociedad empoderada y pueda hacer lo que la Constitución dice, que es poder defender sus derechos. Para el representante Telesforo Pedraza, se debe luchar por el respeto a los derechos humanos, ya que es mediante esto que se logra una verdadera sociedad. Yo creo que desde hace ya varios años Colombia ha venido trabajando en el sentido no solamente como concepto, sino llevarlo fundamentalmente como formación a las instituciones militares y de policía, para que todo su accionar siempre esté presente la doctrina y el respeto a los derechos humanos. Lo único que sí le puedo decir a ustedes es que soy un firme convencido de que nuestra sociedad, la única manera que puede tener para progresar y para reconciliarse es el profundo respeto a los derechos humanos y respetar, por supuesto, dentro de una democracia, la libertad de expresión como uno de los derechos más sagrados que puede tener dentro de un sistema como el nuestro de defensa y de preservación de la democracia. Este documento será entregado a las Naciones Unidas y será un insumo importante para el examen periódico universal que se lleva a cabo en Ginebra sobre los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Informó para Frecuencia Legislativa Carlos Durán. Carlos Alberto, y no hay cama para tanta gente, como dice el adagio popular por ahí, ¿no? No, y como dice la canción del Gran Combo, no hay cama para tanta gente, no cabe una persona más. Sufre de superpoblación la isla de San Andrés y Providencia. Son, creo que cerca de 27 kilómetros de extensión que tiene esta isla y ya van para 100.000 habitantes. No, por eso. Y eso que hay una restricción, ¿no? Hay como un pasaporte, una tarjeta especial para los residentes allí, porque muchos viajeros, muchos turistas se están quedando. Por eso se implementó esa tarjeta especial. Pues mire, le cuento que se ha generado un problema de inseguridad, desempleo, baja productividad en el comercio y en las ventas. El hecho de que esté llegando tanta gente a la isla de San Andrés, y eso que, Carlos Alberto, pese a que los tiquetes son caros y el ingreso a la isla también es costoso, la gente se va y se queda en San Andrés. Sí, señor, pues también el turismo se ha visto muy afectado y hasta los extranjeros están siendo blanco de atracos. El caso de una ciudadana argentina ocurrió la semana anterior, que resultó herida en un robo, prendió las alarmas y puso en jaque a las autoridades del archipiélago. A raíz de esto, los argentinos, por medio de videos, están pidiendo a sus connacionales que no visiten la isla, pues se ha convertido en un lugar demasiado peligroso. Incluso, Carlos Alberto, los mismos raizales sanandresanos han pedido a los turistas no viajar a San Andrés porque ya este problema se salió de las manos. Oiga, y qué lástima, porque esto es una isla paradisíaca, soñada, muy visitada, apetecida también por los turistas, los extranjeros. Sí, señor, pues Carolina Tamayo hizo una radiografía de la preocupante situación de orden público en la isla de San Andrés. En alerta roja se encuentra la isla de San Andrés por sobrepoblación. Ronald Husney, gobernador de San Andrés, reveló que hace 8 años no se hace un censo en la región y los datos del DANE distan de la realidad en la isla, lo que ha provocado que la población tome playas y zonas rurales para localización de viviendas, siendo una situación de alto riesgo para el equilibrio ecológico y desarrollo del sector. No obstante, no solo desplazó al nativo física y socialmente, sino que ante todo produjo un proceso de presión cultural y ecológica que implicó la transformación de los valores tradicionales de la población. La cultura de los isleños ha sufrido grandes cambios negativos en casi todos los aspectos. La identidad se empieza a perder cada día más. La vestimenta, la música, la gastronomía y la dialéctica, entre otras más, evidencian su deterioro al paso de los años. Lamentablemente, las fuentes de empleo son insuficientes ante el crecimiento de la población y la demanda laboral. La sobrepoblación, según las autoridades locales y los propios isleños, ha desencadenado inseguridad, cordones de miseria y problemas en el suministro de agua y energía. El crecimiento poblacional no solo ha dependido de la cantidad de ilegales que se establecen en el lugar, de turistas que deciden quedarse o de los empleos que se generan en las empresas privadas y que son ocupados por personas ajenas a la isla. Los mismos raizales también atribuyen la problemática a que el 80% de los niños que nacen son hijos de menores de edad. Hablamos con el representante Jack Husney. La solución de transportar toda la gente fuera de la isla también puede conllevar a un detrimento económico, porque aquí lo que ocurre es que hay una masa
de gente que produce un equilibrio económico por la propia estadía aquí. Pero vamos a poner un ejemplo. El hospital pierde clientes, las empresas públicas pierden clientes. Eso, aunque parece poco importante ante las graves amenazas que da la sobrepoblación en un sitio, también es considerable. Lo otro que ha ocurrido es que nosotros hemos mencionado este fenómeno de sobrepoblación durante muchos años, pero nadie ha planteado una solución. Eso conlleva retos humanitarios, retos económicos, retos sociales, retos muy grandes que todavía no sabemos cómo afrontar. Uno de esos retos, establecer quiénes tienen derecho a quedarse y quiénes no. Si solamente los ilegales son los que vamos a mover, no vamos a poder controlar la sobrepoblación. El otro problema, hay mucha gente que ya está mezclada con la población raizal y que tiene derecho a estar aquí. Y el tercer problema es que uno no puede olvidar que el fenómeno de sobrepoblamiento en las islas se está produciendo ahora sobre todo por el crecimiento demográfico que tiene la isla. La tarjeta de la OCRE, que puso un freno a la migración en San Andrés, también puso un freno a la emigración en San Andrés, porque produjo que mucha gente se quedara aquí porque estaba garantizado el trabajo. Y esta gente está teniendo hijos, nietos, bisnietos, que todos se quieren quedar. Y esa es una pirámide que va aumentando de manera geométrica y no matemática. Si nosotros lográramos, pues, de cara a todos nuestros estudiantes, tanto en universidades del país como universidades en el exterior, haríamos un trabajo inmenso controlando la sobrepoblación, porque sacaríamos personas que están en edad productiva laboral, pero también en edad productiva de reproducción. Así que sería importante para nosotros concentrarnos en exportar jóvenes bien preparados para que ellos mismos sean un factor de crecimiento económico cuando manden de vuelta a sus familias una cantidad de remesas. Eso no quiere decir un rompimiento con la isla, un rompimiento con la tierra natal, para nada. Eso significa es cambiar las condiciones de vida y hacer una transición. Cuando los viejos ya vayamos muriendo, los jóvenes vendrán a ocupar ese espacio. En Frecuencia Legislativa informó Carolina Tamayo. Carlos Alberto, y démosle paso a nuestra móvil que anda rodando por las calles del país, ¿no? Sí, señor. Hemos dispuesto de hacer recorridos en la móvil, visitando sitios turísticos, acompañando a los representantes por sus tierras, por sus ciudades. Y el turno esta vez es para Natalia Martín, que estuvo con el congresista, el representante Antonio Restrepo Salazar, representante del departamento del Quindío. La móvil de Frecuencia Legislativa en las calles. Hoy en la van de Frecuencia Legislativa nos subimos con el representante Antonio Restrepo Salazar, con quien recorreremos su departamento. Nos vamos para el Quindío, representante. Claro, es la tierra paraíso en estos momentos, del lugar donde todos los colombianos y extranjeros quieren ir. ¿Qué es lo más bonito del Quindío? Lo más bonito es la gente, la calidad de la gente, la amabilidad de la gente, los paisajes, la gastronomía, la arquitectura de la ciudad. En fin, estamos viviendo en una ciudad muy bonita, lo que es la ciudad de Armenia y todo el departamento del Quindío. Los 12 municipios que hacen parte de este bello territorio, 1.800 kilómetros cuadrados. Contémosle los lugares emblemáticos del Quindío. Pueden ir a muchos sitios que tenemos turísticos. El Mariposario es un sitio muy importante. Allí mismo queda el Jardín Botánico del Quindío, que es uno de los jardines más importantes que hay del país y que muchos colombianos seguramente no lo han conocido, pero son miles de turistas que también nos visitan en todas las épocas de vacaciones. Tenemos también el Parque Panaca, tenemos el Parque de los Arrieros, tenemos el Parque Nacional del Café y tenemos unos municipios que van muchos turistas extranjeros y de aquí de Colombia. Calarcá de mis afectos, de Bataclana la bella, Calarcá de mis afectos. Las celebraciones más importantes que hay en su departamento. Pues la celebración más importante tiene que ver pues como con las fiestas que se hacen en los municipios. El reinado de la Fiesta Nacional del Café, que se celebra en el municipio de Montenegro y Calarcá. El mes de junio es el de Calarcá. Todos los años tenemos unas fiestas muy tradicionales en la mayoría de los municipios del departamento. Casi todos los municipios cada año hacen unas fiestas muy importantes. Desde Génova, que es el municipio que está allá
allá en el rincón, en el cañón del departamento del Quindío, en la cordillera central, en este municipio de Génova, hasta el municipio de Finlandia, que es el que queda más en el norte. Todos estos municipios hacen unas fiestas cada año con unos festivales muy importantes. Madruga el quindiano sol al desplegar de banderas, de cantos en floración y esperanzas en cosecha. Bueno, representante, de antemano agradecerle pues este recorrido tan bello que nos ha hecho por su hermoso departamento. Pues, ¿quién mejor que usted para invitar a todos nuestros oyentes de las 52 frecuencias que nos escuchan a esta hora de la mañana? Sí, muchas gracias. Quiero invitar a todos los ciudadanos que nos escuchan, que vayan al departamento del Quindío, que allá los atendemos. Después de la pausa musical, después de la móvil, Carlos Alberto, volvemos con más noticias aquí a Frecuencia Legislativa y hablemos ahora del tema de los aranceles para el acero y el aluminio, ¿no? Sí, señor, pues las decisiones del presidente norteamericano Donald Trump de aumentar los aranceles a las importaciones del acero y del aluminio han puesto contra la pared a los empresarios colombianos que exigieron al gobierno actuar porque esta decisión los llevará al descalabro económico. Esta drástica medida del aumento del arancel a estos productos de acero y aluminio ya rige desde el 25 de marzo, el pasado 25 de marzo, y entidades metalúrgicas de Colombia advirtieron que es una guerra sucia de los Estados Unidos, ya que hay un tratado de libre comercio en marcha desde hace 6 años. Franklin Mayorga nos ha preparado un informe sobre la dramática situación del acero. El anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de gravar las importaciones de acero en un 25% y las de aluminio en un 10% genera inquietud en los países latinoamericanos que exportan estos metales. Tal es el caso de Colombia, que pese a que no es un gran exportador de acero y aluminio, sí se verá afectado por la iniciativa del mandatario estadounidense. Y justamente para hablar de este tema está con nosotros el representante a la Cámara por el Centro Democrático, Óscar Darío Pérez. Representante, ¿cómo afectará a Colombia los aranceles impuestos por Estados Unidos al acero y al aluminio? Bueno, la afectación es enorme. La industria nacional que tendría una exportación, si no tuviéramos esos aranceles, cerca de unos 50, 60 millones de dólares, se va a ver seriamente comprometida. Lo primero es que el arancel del acero es un arancel que nos va a alejar de la posibilidad de llevar acero, es decir, producto, materia prima, a los Estados Unidos. Tendremos que buscar exportar valor agregado, es decir, exportar el acero convertido en producto, bien sea para la industria aeronáutica, bien sea para la industria naval, etcétera. Y el aluminio ni se diga, porque el arancel del aluminio que nos han impuesto es del 25%, o sea que la afectación es supremamente grave para las exportaciones colombianas. En un mes tomen la decisión de incluir a Colombia en la no imposición de esos aranceles, pero no me hago ningún tipo de ilusiones. Creo que nos debemos preparar para lo peor y buscar otros mercados, no solamente el mercado de los Estados Unidos, sino otros mercados, porque la verdad es que es inconcebible que por un lado nos ayuden para salir de nuestras dificultades, de disminuir el número de hectáreas sembradas de coca, y por el otro lado nos impongan este tipo de sobrecostos enormes a las exportaciones de Colombia. Representante, uno de los problemas que se puede generar con el aumento de estos aranceles es que grandes países productores de acero como lo son China y México busquen nuevos horizontes de mercado como Colombia. Claro, esa es una de las opciones, de que nos inunden de otras potencias. Se sabe que China es un coloso que puede pelear de igual a igual con ellos, lo que no podemos nosotros. Y México pues fue incluido entre los países beneficiarios a los que no se incluirán esos aranceles. Creo que es México, Canadá y algunos otros. También lo que se puede dar es unas exportaciones de Colombia hacia México por la tercerización y de México ingresar a los Estados Unidos. En cualquier caso es muy peligroso para Colombia. Representante, el gobierno ya ha hecho varias solicitudes encabezadas por la ministra de Comercio, María Lorena Gutiérrez, para que Colombia quede exento de pagar estos aranceles. ¿Usted cree que Colombia tiene posibilidad de quedar por fuera de esta lista? Yo creo que es muy limitadas las opciones. Hay un mes para eso. Ya Colombia creo que ha hecho lo que ha podido, pero creo que no le han prestado la atención suficiente. Aunque pues, las esperanzas es lo último que se pierde, no lo veo fácil. Representante, gracias por la entrevista. Bueno, un saludo, maestro. Es el representante a la Cámara, Óscar Darío Pérez, en Frecuencia Legislativa. Y en Frecuencia Legislativa, Carlos Alberto, esta mañana lo pasamos al tablero al presidente Juan Manuel Santos,
en su política para el crecimiento de la economía. Sí, señor. En interpretación de algunos representantes, de algunos congresistas, el jefe del Estado se raja y su principal totazo, recuerde usted, Diego, el totazo al bolsillo, el golpe al bolsillo con la aprobación de la reforma tributaria, el aumento del IVA al 19%, 19%. Y ya sí vio lo que viene ahora, ¿no? Lo de las neveras, que toca cambiar las neveras por neveras más amigables, pero solo van a tener subsidio y una exención en el IVA, neveras que no pasen de cierto valor. O sea, si usted se quiere comprar un nevecón como el que tiene en su casa de 4,5 millones, no lo va a cobijar. Pero la nevera vieja, la que usted tiene, la habitación, la que tiene en la habitación. La que tiene en la habitación, la viejita la tiene que devolver. O sea, usted tiene que, la nevera que está viejita en su casa consumiendo mucha luz, la tiene que entregar a su vendedor de confianza o donde la vaya a comprar y le dan una nevera nueva. Pero si supera un tope en el valor, no le hacen la exención en el tema del IVA. Y entonces más fregados todavía. Sí. Lo que dice aquí el informe que nos va a entregar Juan Carlos Ortiz es que el presidente se rajó. Y continuamos en esta ronda de balances de los diferentes representantes a la Cámara con relación al gobierno de Juan Manuel Santos, un gobierno que culminará este 7 de agosto. Y en esta ocasión el tema será el económico. Vamos a conocer la opinión de distintos representantes sobre el tema económico, lo bueno y lo malo de este gobierno en este tema. Y comenzamos con la representante Olga Lucía Velázquez. Representante, gracias por acompañarnos. ¿Y qué es lo bueno del presidente Juan Manuel Santos en materia económica? Bueno, yo creo que el presidente Santos logró sobrellevar y soportar una crisis petrolera porque en el último periodo, es decir, en los últimos 4 años del presidente Santos, hubo una variación del precio del barril del petróleo que bajó las finanzas de manera contundente. El precio del barril estaba en 130, luego pasó a 85 y terminó siendo un precio de casi $40 el barril. Eso significó que al presupuesto general de la nación no ingresaran el año pasado 23 billones de pesos. Y a pesar de eso, las finanzas del país salieron adelante, es decir, continuaron los programas de Familias en Acción, continuaron los programas sociales, continuó el aumento de cobertura en materia educativa, es decir, supo sortear y sobrellevar la crisis que generó la disminución del precio del barril de petróleo internacionalmente. Sin embargo, esa última reforma tributaria también hizo que el gobierno, que Colombia siguiera continuando con una buena calificación a nivel internacional y eso le ha permitido que la deuda no se encarezca. ¿Y cuál sería ese aspecto negativo en lo económico? El IVA hoy en el 19% ha generado una afectación en el consumo. Más representantes a la Cámara nos acompañan en esta mañana de Frecuencia Legislativa haciendo el balance de los temas económicos que tuvo el presidente Juan Manuel Santos en su gobierno. Y en esta ocasión nos acompaña el representante Ciro Ramírez. Representante, con los buenos días, ¿cuál sería su balance económico de este gobierno? Haciendo un balance de los 8 años, vimos un crecimiento económico mediocre y más cuando hemos visto la histórica bonanza del barril de petróleo, donde este gobierno tuvo toda la oportunidad de tener todos los recursos para poder hacer las inversiones o ahorro que de pronto necesitábamos para el periodo de vacas flacas cuando estamos en este momento de esta manera. Otro gran golpe que recibió nuestra economía fue ese gran derroche que tuvo en publicidad y eventos y gran derroche en mermelada que tuvo este gobierno. Además de eso, tenemos que hablar de la reforma, o más bien 2 reformas tributarias que tuvo este gobierno que ha tenido una asfixia al sector productivo y hoy estamos viendo que hacer empresa es muy difícil y sobre todo en comparación a los demás países. Hoy estamos en el 5º lugar de presión tributaria en el mundo. Otro representante de la Cámara quien opinó sobre el balance económico del presidente Santos fue Pierre García, a quien invitamos a esta hora de la mañana al representante y le preguntamos cuál es su balance frente a los temas económicos del gobierno del presidente Santos que está a punto de terminar. Lo bueno de resaltar es que ya no quedan menos de 3 meses del gobierno de Santos, se acaba ese gobierno. Lo malo es que ya van 8 años de inestabilidad jurídica para los empresarios, cambios demasiado constantes en las reglas de juego, demasiados cambios y además
en el tema tributario, además que no se hizo la reforma tributaria estructural que se le prometió al país, aumentos excesivos de los impuestos, un país que tiene un gobierno que tuvo un ánimo fiscalizador, un apetito demasiado voraz, que llevó a que la economía creciera a dígitos muy pequeños, que tuvo por varios meses y años la inflación fuera de control, y que en últimas pues los que han padecido el mal manejo de la economía son los colombianos. Informó para Frecuencia Legislativa Juan Carlos Ortiz Guerrero. Carlos Alberto, nos vamos. Buen día. Y nota tecnológica, ¿no? No, mañana. ¿Sí? Mañana viene Carlos Durán con su sí. nota tecnológica. Mañana domingo 20 de mayo nos escuchamos con más aquí en Frecuencia Legislativa. Carlos Alberto, más noticias. Sí, señor, vamos a estar como siempre muy pendientes al frente del cañón, madrugaditos y esperando que Alejo o Mario se manifiesten, o María de los Ángeles. Sí, desayuno no volvió a ver por acá. Pasamos en blanco. Llega Voces del Senado, pendientes en segundos, y quédense con la buena información y la buena música de la Radio Nacional de Colombia. ¡Feliz sábado para todos!